que nos acompañan. Hay senadores, nos han avisado que se van a incorporar a esta reunión, ya han pasado lista de asistencia, pero pues vamos a comenzar nuestra reunión. Quisiera solicitarle a la senadora secretaria Mariana Gómez del Campo que haga del conocimiento de esta comisión del número de asistencia de senadores y senadoras que han registrado ya su asistencia y que se estarán incorporando a lo largo de esta sesión. Con mucho gusto, presidente. Muy buenas tardes, senadora, senador. Compartirle que tenemos quórum y siendo las 17:31 horas del jueves 19 de febrero, podemos dar por comenzada esta reunión ordinaria. Muchas gracias, senadora. A continuación, y para dar cumplimiento a la orden del día que se ha propuesto, le quiero solicitar a la senadora Mariana Gómez del Campo se sirva dar lectura al proyecto de orden del día de esta reunión y lo someta a votación económica de los senadores presentes. Con mucho gusto, presidente. Orden del día, lista de asistencia y declaratoria de quórum, aprobación del orden del día, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria, ratificación y en su caso aprobación del programa de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio. Presentación y en su caso aprobación del informe anual de actividades de la comisión correspondiente al segundo año de ejercicio. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos legislativos. Proyecto de dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita diversas acciones al jefe de gobierno del Distrito Federal con relación al sismo del pasado 18 de abril de 2014. Proyecto de dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las causales por las que sus espacios educativos ostentan los más altos niveles de deserción del país. Proyecto de dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a informar las medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el programa de verificación vehicular con el reemplacamiento en otros estados de la República. Proyecto de dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a retomar el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez. Proyecto de dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo en relación a la elaboración del reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal en su título referido a la captación o cosecha de agua de lluvia. Asuntos generales, clausura de la reunión. Someto a consideración si alguien quisiera tomar la palabra para opinar acerca de la orden del día, háganlo saber. Senador, yo quisiera adelantar que en asuntos generales quisiera dar a conocer a los miembros de la comisión una reunión de mesas directivas junto con puntos constitucionales y estudios legislativos primera y segunda, celebrada el día de ayer, donde se hizo una propuesta de calendario y de mesas de trabajo para el tema de la reforma política del Distrito Federal. Entonces, lo comentaré en asuntos generales. Claro que sí, presidente. Bueno, los que estén a favor de la orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? Aprobado, presidente. Gracias, senadora. Continuamos con los asuntos. El siguiente punto en la orden del día es la aprobación del acta de la cuarta reunión de la sesión anterior. Fue enviado a tiempo con la carpeta de trabajo para la reunión del día de hoy. Recibimos algunos comentarios que fueron incorporados. Entonces, les solicito que sea dispensada su lectura y le pediría a la senadora Mariana Gómez del Campo que pudiera recoger la votación.
Someto a consideración el acta de la sesión anterior con la dispensa de la lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta de la sesión anterior, presidente. Aprobada el acta. Muchas gracias, senadora. Continuamos con el siguiente punto. Se refiere a la ratificación y, en su caso, aprobación del programa de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio. También, bueno, se los enviamos a ustedes y la verdad es que agradecemos las contribuciones que hicieron al mismo. Me parece que quedó un plan de trabajo bastante completo y quisiera pedirle al secretario técnico, Omar Sánchez, si nos puede presentar a grandes rasgos lo que estamos preparando para este 2015, resaltando pues evidentemente que nuestra gran tarea pendiente es sobre todas las cosas la reforma política de la Ciudad de México, y en torno a esta reforma pues es que se ha organizado el plan de trabajo, que por cierto iniciamos ya desde la semana pasada con el foro que organizamos con el Instituto Nacional Electoral, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, con el Centro de Investigación y Docencia Económica y Senado de la República, donde participaron pues más de 15 académicos de estas instituciones, y donde pues a través de 3 mesas y una conferencia magistral se analizaron distintos puntos muy relevantes de la reforma política de la Ciudad de México, como las características del órgano constituyente, como cuál debe ser la visión de una constitución basada en la perspectiva de derechos humanos y la forma que tendría que organizarse el gobierno a partir de la reforma de la ciudad. Entonces, iniciamos el año, a pesar de que no tuvimos reuniones, con la confianza que nos dieron los integrantes de esta comisión para empezar a trabajar. Entonces, le pediría al secretario técnico que brevemente nos hiciera un resumen del plan de trabajo 2015. Sí, con su permiso, presidente. Como ustedes saben, la Comisión del Distrito Federal atiende todos los asuntos relativos al Distrito Federal en su calidad de entidad federativa, capital de los Estados Unidos mexicanos y también sede de los poderes de la Unión. Y en ese sentido, desde hace varios meses la Comisión ha venido trabajando en una serie de reuniones temáticas donde lo que se busca es que principales expertos, actores relevantes, académicos y en general la ciudadanía pueda aportar algunas ideas y conceptos sobre lo que significa la reforma política del Distrito Federal. Y hay varios temas que se han venido señalando como prioritarios en este terreno. Por un lado está el tema relacionado con las zonas metropolitanas. Hay que recordar que el Distrito Federal forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y ese tema en sí mismo es de mucha importancia para la Comisión, precisamente por lo que implica un nuevo modelo de gestión administrativa donde se considere a las zonas metropolitanas como el eje rector para una mejor prestación de servicios públicos. Un segundo tema tiene que ver con, lo ha comentado el presidente, el desarrollo de una visión jurídica, incluso en la propia Constitución, del concepto de ciudades que no existe actualmente en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, salvo la propia mención que se hace en el artículo 44 al concepto de Ciudad de México, de tal forma que ese es un tema pendiente también de nuestro plan de trabajo y que se espera desarrollar en este periodo. El siguiente es el tema de delegaciones, demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Ya hemos desarrollado algunos trabajos al respecto para poder definir cuál es el estatuto tanto jurídico y administrativo de las delegaciones y la propuesta que actualmente está para transformarlas en alcaldías, y también con la visión de que estas delegaciones puedan, ante todo, prestar servicios de calidad a sus habitantes. Un siguiente tema está relacionado con la participación ciudadana que actualmente tiene la Ciudad de México y cómo ésta se puede ampliar y mejorar para que en todos los procesos de construcción de la Constitución participen los habitantes de la ciudad de una forma bastante colaborativa y que el proceso se lleve con toda legitimidad para que puedan sentir reflejadas sus aspiraciones desde el punto de vista político y social y como derechos humanos en la parte constituyente.
Y vinculado con ese tema está algo que consideramos de suma trascendencia, que es la conformación del constituyente de la Ciudad de México, que será el encargado de, por primera vez, darle a la ciudad la constitución política de la Ciudad de México y cuáles son las mejores formas, tanto a nivel comparado como por la historia de la Ciudad de México, de llegar a un proceso constituyente transparente, plural, participativo y colaborativo. De tal forma que en este programa de trabajo se refrenda la aspiración de que haya un nuevo enfoque de la reforma política del Distrito Federal en refuerzo de estos temas que hemos comentado, y estaremos programando diversas reuniones con expertos, académicos, con personas interesadas en estos temas y ante todo con la ciudadanía para que puedan seguir dándonos su opinión sobre la reforma política del Distrito Federal. Y comentar que en este nuevo plan se enfatiza que la propuesta de reforma política actualmente está de primera lectura, de tal forma que creo que la oportunidad de que podamos ante todo mejorar lo que ya se ha hecho va a ser importante para los integrantes de esa comisión. Sería todo, señor presidente, salvo que usted considera alguna aclaración que se pudiera hacer al respecto. Ha pedido la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. Me parece que está muy bien el plan de trabajo en cuanto a reforma política se refiere, pero creo que tenemos que ir trabajando también pues en la agenda de la ciudad, no descuidar la agenda de la ciudad, sí a la reforma política que se está trabajando en el Senado de la República con diversas comisiones. Incluso valdría la pena dejar muy claro en el plan de trabajo que estaremos en las 16 delegaciones del Distrito Federal escuchando a los capitalinos. Yo espero que pueda ser antes de aprobarse la reforma política, pero también después, cuando ya se haya aprobado esta reforma, poder darla a conocer y que posteriormente también nos permita organizar algunos foros en diferentes estados de la República, para que pues más adelante serán los congresos locales los que tendrán que aprobar esta reforma política. Habría que concientizarlos para que esto así ocurra. Y segundo, me gustaría que dentro del plan de trabajo pudiéramos incluir, discutir el tema de participación ciudadana en la Ciudad de México, las diferentes herramientas con las que contamos, con las que no contamos, y ver de qué manera le podemos dar más fuerza a la voz de los ciudadanos que desafortunadamente del año 2000 para acá pues han perdido ciertas facultades, espacios en los que antes incluso hasta votaban. Segundo, el foro organizado por la Comisión del Distrito Federal me pareció sumamente valioso. El organizado en el Senado fue un foro integral en el que pudimos escuchar diferentes voces de la academia, diferentes voces de los institutos, diferentes voces también del mismo gobierno de la ciudad, de senadores, sociedad civil invitada. Se dio una participación muy interesante. Me gustaría que para otros temas propusiéramos, presidente, que por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses pudiéramos tener un gran evento. Creo que en estos momentos en el Senado se ha hecho un muy buen esfuerzo con el tema de relaciones exteriores, por ejemplo, que se ha convocado a gente, a líderes de opinión en el tema de relaciones internacionales en nuestro país y fuera de nuestro país, y esto nos permite pues ir teniendo una agenda mucho más nutrida en el tema internacional. Me gustaría algo similar que pudiéramos impulsar desde la Comisión del Distrito Federal, con la visión también de comisiones que tienen que ver mucho con el trabajo que aquí impulsamos, como la de movilidad o la de desarrollo metropolitano. Un tema que me parece crucial. Hoy aprobamos aquí en el Senado reformas a la ley del trabajo que tienen que ver con las personas con discapacidad, darles mayores oportunidades, herramientas. Creo que valdría la pena abordar el tema concretamente para la Ciudad de México, hablando de que poco más del 5% de la población son personas con discapacidad y tienen serios problemas tanto de movilidad como de accesibilidad.
Las calles no están hechas para las personas con discapacidad, el transporte público tampoco está pensado para ellos, y así podemos enumerar una serie de espacios en el Distrito Federal que lamentablemente no están adecuados para personas con discapacidad y optan por quedarse muchos de ellos en casa. Incluso familiares a veces hasta los amarran para que no se salgan y no se pierdan y no pase algo y no les pase algo malo, los dejan amarrados en casa. Entonces están siendo discriminados, están violentándose sus derechos humanos, y siento que sería un gran tema que podríamos estar discutiendo en esta comisión del Distrito Federal. También me gustaría que pudiéramos incluir el tema de los derechos humanos. Hace unos meses aquí hablábamos, y también lo hemos visto en la Comisión de Derechos Humanos, que tiene que ver con muchos de los temas de la agenda de esta comisión, el tema de las cárceles. ¿Cuál es la situación de las mujeres? ¿Cuál es la situación de los jóvenes en las cárceles de la Ciudad de México? Realmente el joven que sale de la cárcel por haber robado autopartes puede salir de la cárcel después de estos programas. ¿Cómo se llama el programa? Preliberación. No. Readaptación. Readaptación, exactamente. Muchas gracias. Estos programas de readaptación que impulsa el gobierno de la ciudad, ¿son efectivos o no son efectivos? El joven opta por delinquir o puede tener un trabajo digno, y va muy de la mano con el tema de seguridad y de procuración de justicia que pronto estaremos discutiendo en este Senado. Creo que podríamos darle mucho más fuerza a esta comisión, incluyendo los derechos humanos, seguridad y justicia, que tenga que ver concretamente con nuestros jóvenes y con nuestras mujeres. Me encantaría también, y creo que sería pues un momento propicio, el poder incluir el tema de la protección civil. Lo ocurrido en el hospital en Coajimalpa no podemos permitir que vuelva a ocurrir en el Distrito Federal. Algunos dicen que fue la pipa, otros dicen que fue culpa del hospital. A ciencia cierta, pues no contamos con la información, porque resulta que cuando se da este terrible accidente, lo que hace el gobierno de la ciudad es destruir el hospital, terminarlo de destruir, y pues los peritos no pudieron hacer el trabajo que nos hubiese gustado entregaran en tiempo y forma después de haber pues destruido el hospital. Lo cuestioné desde la tribuna y creo que es una buena oportunidad para incluir en el plan de trabajo todo lo que tenga que ver con protección civil. Y bueno, creo que con estos temas que acabo ya de mencionar, podríamos tener una agenda mucho más amplia de la Ciudad de México. Se me olvidaba también el tema del agua. Entonces, creo que hay temas que debemos incluir en todos los planes de trabajo de esta comisión, darle seguimiento muy puntual y ver qué logramos también aprobar en el pasado y ver cómo le damos el impulso necesario ahora. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Le agradezco los comentarios. A ver, yo propongo lo siguiente. La senadora nos ha hecho propuestas básicamente en tres aspectos. Uno, que quede más claro, porque ahí se menciona de manera muy genérica en la página 21 y creo que hay que ser más específicos. Actividades en la ciudad y en la zona metropolitana para dar a conocer la reforma política. O sea, tiene que quedar claro que es nuestra parte de nuestras tareas, y diría yo una obligación ahorita muy con un sentido de carácter de urgente, es dar a conocer en qué consiste la reforma, porque hay poca información para la ciudadanía de qué se trata la reforma, y creo que es lo que está planteando correctamente la senadora Ana Lilia Herrera. Bienvenida, buenas tardes. De que quede muy claramente que vamos a tener este tipo de actividades en la ciudad, en la zona metropolitana, para explicar los alcances de la reforma política. Luego tendremos que ser más específicos en la forma como se está abordando todo el tema de foros, para plantear una agenda. Ya se han planteado aquí algunos temas: protección civil, derechos humanos, agua, medio ambiente, vialidad, para que tengamos una agenda de trabajo, foros temáticos de manera regular en la comisión. Haremos el esfuerzo
de hacerlo con instituciones de educación superior, como fue el caso de la reforma política que tuvimos la semana pasada. Y por último, está pidiendo la senadora, me parece muy correcta la petición, prever foros en las distintas entidades federativas que, dado que llegara a aprobarse la reforma política de la ciudad, como es una reforma constitucional, tiene que ser avalada por lo menos 16 congresos, y a ellos habría que darles información pues para facilitar su aprobación. Entonces, haríamos esas modificaciones al plan de trabajo que quede mucho más explícito, mucho más desglosado, y se los enviamos, senadoras, para su observación. ¿Les parece? Sí, estamos en el plan de trabajo. Entonces, bueno, creo que podríamos someterlo a su consideración, a la votación, y dejar pendiente para la siguiente reunión estas actividades en específico. Digamos, ahora como está esta redacción muy general, por supuesto que estas actividades caben ahí, pero lo propondríamos que fuera mucho más específicos. ¿Sí? Venga. Bueno, entonces, bueno, si alguien más quiere opinar sobre el plan de trabajo. Sí, adelante. Gracias, presidente. Agradecerle la atención del poder incluir temas en este programa de trabajo. Quiero también felicitarle y reconocerle el trabajo legislativo que ha hecho esta comisión a lo largo de este segundo año de actividades, el cual se ha caracterizado por el impulso y búsqueda de las mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos que habitan y transitamos en la ciudad capital de nuestra nación. Temas que sin duda han sido relevantes en el acontecer de la Ciudad de México y que a través de las facultades constitucionales del Senado de la República, los integrantes de esta comisión hemos impulsado iniciativas y puntos de acuerdo dirigidos a reformar y adicionar la legislación local, o en su caso exhortar a las autoridades capitalinas para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones den cumplimiento a la misma. Y sobre este punto, presidente, me gustaría que pudiéramos, secretario técnico, también abordar los temas de lo que es la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en el cual pues creo que es importante que se le dé una real difusión y poder estudiar cuáles han sido sus efectos y una evaluación sobre esta ley que me considero muy importante. En lo mismo, en el rescate de las zonas deportivas, en las campañas de prevención de embarazos, toda vez que es alarmante el alto índice de abortos que se practican en el Distrito Federal, es importante que podamos hacer una capacitación preventiva a los jóvenes en este sentido de la responsabilidad del cuidado de su cuerpo, y también acerca de las actividades de la agricultura escolar, para que en los centros educativos se pueda fomentar desde los niños el poder lograr cooperativas escolares que tengan que ver con el sembrar, el conocimiento de lo que es la tierra, y que puedan generar en los hogares también el impulso a este tipo de agricultura doméstica en traspatio, azotea, etcétera. Entonces, pues estas son una de las ideas, presidente, y coincido en el tema de protección civil. Coincido en el tema de difusión y foros sobre la reforma. Sé que el principal objetivo de este periodo va a ser la reforma al Distrito Federal, pero es muy importante que no perdamos de vista el poder dar la difusión y a los foros con los congresos locales, que finalmente pues también tienen que tener conocimiento de esta reforma constitucional. Gracias. Gracias, senadora. Temas sin duda importantes para la ciudad, la cultura cívica. No se puede explicar la convivencia de una metrópoli como esta sin la cultura cívica. Y ayer justamente vino el embajador de México ante la UNESCO y la representante de UNESCO en México, y hablaba del tema que usted está refiriendo de las escuelas, de los modelos que tienen en la UNESCO en materia de cooperación escolar, y como hay un antecedente aquí en la ciudad, hay un programa que se llama Saludarte,
donde hay participación de la UNESCO, y justamente hay el deseo como de ampliar más ese programa, porque solamente está llegando así en escuelas, pero es qué bueno que usted no lo pide explícitamente, porque la verdad es que es un tema de la mayor relevancia para la ciudad. Entonces, incorporaremos estos temas de manera explícita como parte de las actividades para este 2015 de la comisión. ¿Algún comentario más, senadora? Bueno, entonces le solicitaría… Solo uno. Adelante. Cortito. Solamente me faltó dentro de los temas que comentaba en cuanto a seguridad pública y justicia se refiere, me encantaría, presidente, que pudiésemos organizar un foro para conocer cuál es la situación de nuestros policías en el Distrito Federal. Desafortunadamente, los policías, el policía raso gana alrededor de 6,000 pesos contra un buen policía que, más bien un policía que puede estar ganando bien, que pueden ser hasta los 15,000 pesos. Me gustaría conocer un poquito más cuál es la situación de los policías, que nos lo compartieran de viva voz. Solamente desde la Comisión del DF aceptaría el gobierno de la ciudad podernos compartir esta información, sobre todo de cara a la discusión, a las reformas que tienen que ver con seguridad pública y justicia, que estaremos discutiendo en próximos días, y bueno, entrarle con mucha fuerza también a la parte de profesionalización de nuestros policías, capacitación, que puedan tener mejores sueldos y que desde la Comisión del Distrito Federal se pueda escuchar nuestra voz, porque estamos hablando de cerca de 100,000 policías que tenemos en la Ciudad de México. Con mucho gusto, senadora. Gracias. También lo incorporamos. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, le pediría a la secretaria de la comisión solicitara la aprobación del plan de trabajo 2015 con este agregado que haremos, este adendum, sobre el detallar de manera más explícita las actividades en cuanto a foros y demás que hemos descrito aquí, para que quede pues muy claramente que será nuestra responsabilidad en este 2015 llevarlo a cabo. Claro que sí, presidente. Someto a consideración de los integrantes de esta comisión el programa de trabajo al que nos comprometemos pues a entrarle con mucha fuerza, por un lado, y por otro lado a hacerle todas las adecuaciones aquí presentadas. Los que estén por la afirmativa para aprobar este plan de trabajo, este programa de trabajo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, presidente, por unanimidad. Gracias, senadora. Aprobado el informe anual de actividades. Continuamos con los asuntos en cartera. No, programa. Vamos con el informe. Ah, sí. Sí, perdón. Con el informe. Sí. No estamos con el… No, el informe ya lo aprobamos. Sí, no por estamos en perdón, es cierto, perdón. Aprobado el plan de trabajo 2015, perdón. Correcto. Bueno, entonces lo que siguen ya son los puntos de acuerdo. No, el informe anual ahora. Página 8. Página 8. Es el punto 5. Vamos al 5. Ah, sí, es que aquí está al revés. Acá. Correcto. Entonces ya sí, aprobamos el programa anual de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio. Entonces pasamos ahora al informe anual también que se los enviamos a ustedes. Y bueno, si tienen observaciones o comentarios respecto al informe, a sus órdenes. No habiendo comentarios, someto a consideración de esta mesa el informe anual de actividades. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente, el informe anual de actividades. Gracias, senadora. Aprobado el informe anual de actividades. Entonces sí, continuamos con los asuntos en cartera y ya son distintos proyectos de puntos de acuerdo que se someten a su consideración.
El primero es la promovente, es la senadora Mariana Gómez del Campo, un punto de acuerdo por el que se solicita diversas acciones al jefe de gobierno del Distrito Federal con relación al sismo que tuvimos el pasado 18 de abril del 2014. Hay un resolutivo de 3 puntos, solicitudes al gobierno del Distrito Federal. Los voy a leer si me lo permiten. El primer resolutivo es que el Senado de la República solicita respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que informe de manera permanente a esta soberanía de las acciones emprendidas por el gobierno del Distrito Federal en materia de protección civil, en específico las condiciones de riesgos en sismos en los términos de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal. El segundo punto es que el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal lleve a cabo las acciones necesarias para que todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten con un atlas de riesgo actualizado que permita a la ciudadanía contar con información sobre los peligros y riesgos ante la actividad sísmica que se resiente en la Ciudad de México. Y tercero, es un exhorto, el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, gobiernos estatales también a implementar los mecanismos necesarios a fin de informar oportunamente a la población sobre la ocurrencia de un sismo, particularmente mediante mensajes de texto masivos a través de la telefonía celular y o redes sociales de Internet en los que adicionalmente se difundan los números telefónicos de emergencia. Esos serían los 3 puntos que se derivan de este punto de acuerdo. Adelante, senadora Mariana Gómez. Muchas gracias, presidente. Yo solamente estaría solicitando a los integrantes de esta comisión que pudiéramos adicionar un cuarto resolutivo, que sería cuarto, se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a modernizar y ampliar el número de sistemas de alerta sísmica en edificios y espacios públicos con mayor afluencia, así como en el sistema de transporte colectivo. Este sería el cuarto resolutivo, presidente, que yo pongo en la mesa como propuesta. Gracias. Si no hay comentarios, incorporaríamos el cuarto punto, como lo está proponiendo la senadora, y le pediría, senadora, que pudiéramos recoger la votación. Con mucho gusto, presidente. Si les parece, pues ya no daré lectura en obviedad por el tiempo a este punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa de lo expuesto aquí por el senador Mario Delgado, más la adición del cuarto resolutivo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, presidente. Gracias, senadora. El segundo punto que se está poniendo a su consideración es un punto de acuerdo promovido por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, donde exhorta al titular del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las causales por las que sus espacios educativos ostentan los más altos niveles de deserción del país. Y se está proponiendo un punto único donde el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal envíe un informe pormenorizado de las acciones implementadas para reducir la deserción escolar en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad de México, así como continúe fortaleciendo las políticas públicas y estrategias que tengan por objeto combatir la deserción escolar en el Distrito Federal. Si hay algún comentario. A ver, nada más aquí un tema de redacción. En los planteles que forman parte del sistema de bachillerato, así
Así como continuar, Así, así sí, como fortalecer las políticas públicas, ¿no? así como las acciones para fortalecer. Sí, las acciones para fortalecer. Sí. Muy bien, si no hay mayor observaciones, le pediría a la secretaria que recogiera la votación de este punto. Con mucho gusto, presidente. El resolutivo único sería: el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal envíe un informe pormenorizado de las acciones implementadas para reducir la deserción escolar en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad de México, así como las acciones para fortalecer las políticas públicas y estrategias que tengan por objeto combatir la deserción escolar en el Distrito Federal. Los que estén por la afirmativa de este resolutivo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, senadora secretaria. Pasamos al punto 3. Es un punto promovido por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En este punto se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a informar de medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el programa de verificación vehicular con el reemplacamiento en otros estados de la República de sus vehículos. Entonces, la propuesta que se hace de resolutivo único dice así: el Senado de la República solicita respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal haga llegar un informe de las acciones de coordinación con las demás entidades federativas de la zona centro para cumplir y en su caso homologar las disposiciones del programa de verificación vehicular a fin de mejorar la calidad del aire y avanzar en el mejoramiento de las condiciones del ambiente en la Ciudad de México y en la zona del Valle de México. Si hay algún comentario. Si no es así, le pediría a la senadora secretaria que pudiera recoger la votación de este punto. Con mucho gusto, presidente. Los que estén por la afirmativa con este resolutivo del punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muy bien, pasamos al cuarto punto, promovido por el senador David Monreal Ávila. Es un punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a retomar el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez. El resolutivo iría en este sentido. Punto único: el Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal remita a esta soberanía un informe sobre el estado actual que guarda el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez y, en su caso, lo conserve como patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México. ¿Hay algún comentario? A ver, yo creo que aquí tenemos un problemita también de redacción. Creo que, a ver, queremos saber si sigue en marcha el Centro Cultural Ricardo Martínez y pues primero queremos saber si existe el proyecto y no podemos saber, no pedir que lo conserve como patrimonio urbanístico y arquitectónico. Esa redacción se refiere al inmueble de Avenida Juárez número 58. Entonces creo que tenemos que tomar la propuesta original que hace el senador David Monreal, que sería en este sentido: el Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que reincorpore el inmueble de Avenida Juárez número 58, Colonia Centro Histórico, como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México. Asimismo, a que retome el proyecto Centro Cultural
Ricardo Martínez para dicho inmueble. ¿Les parece? Parece que es más claro, ¿no? Bueno, si no hay comentarios, lo sometería a votación de la comisión. Le pediría a la secretaria Mariana Gómez del Campo tomara la votación, por favor. Con mucho gusto, presidente. El resolutivo sería… ¿Cómo quedaría nada más? ¿Igualita? Ok. Único. El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que reincorpore el inmueble de Avenida Juárez, número 58, Colonia Centro Histórico, como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México. Asimismo, a que retome el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez para dicho inmueble. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, senadora. Bueno, tenemos el siguiente es un punto de acuerdo de la anterior legislatura, pero que consideramos que sigue teniendo vigencia, por eso procedimos a hacer su dictaminación y proponer a esta comisión dos resolutivos. Es un punto de acuerdo presentado por el entonces senador Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Salvidea. Punto de acuerdo en relación a la elaboración del reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal en lo que toca a captación o cosecha de agua de lluvia. La propuesta de resolutivo es que el Senado de la República, primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, a través de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, elabore el reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal que regule en la parte correspondiente la implementación de sistemas para la cosecha de agua de lluvia. Y el segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y al Sistema de Aguas del Distrito Federal a llevar a cabo la difusión de estudios e investigaciones y proponer las acciones necesarias para aprovechar la cosecha de agua de lluvia de conformidad con el artículo 129 de la Ley de Aguas para el Distrito Federal. Lo sometemos a su consideración. Si hay algún comentario, adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Estaría yo buscando que pudiéramos adicionar un tercer resolutivo en donde se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a considerar dentro del proyecto de presupuesto de egresos para el año 2016 que envíe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un monto anual específico dentro del Fondo General que contemple el artículo 142 de la Ley de Aguas del Distrito Federal para implementar una política de cosecha de agua de lluvia o pluvial. Este sería el tercer resolutivo que propongo a la mesa. ¿Algún comentario, senador? Bueno, nos parece pertinente, incorporamos esa redacción y sometemos a votación el punto de acuerdo con tres puntos resolutivos, los dos los que he dado lectura y el tercero que ha dado lectura la senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora secretaria, le pediría amablemente recogiera la votación. Claro que sí, presidente. Los que estén por la afirmativa, por aprobar estos tres resolutivos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, senadora. Pasamos ahora al punto de asuntos generales. Preguntar a la mesa si hay algún punto que quisieran abordar y para darles la palabra. Adelante, senador. Si le parece, presidente, después del punto inscrito por usted que tiene que ver con reforma política, yo inscribo el tema del Hospital Materno Infantil Coajimalpa. Gracias. Muy caballerosa, senadora. Preferiría que fuera al revés, pero bueno. No, es que estoy… Ok, bueno, vamos informarles que el día de ayer atendemos una convocatoria de las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales
de Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, donde se presentó una propuesta de calendario elaborado por la mesa directiva del Senado de la República, porque como ustedes saben, hay un dictamen que en diciembre pasado se quedó en primera lectura ya en el Pleno. Por lo tanto, la mesa directiva del Senado está convocando las mesas directivas de estas comisiones, incluyendo el Distrito Federal, para tener una ruta de trabajo que pueda llevar a terminar con cualquier diferencia que haya en el dictamen que está presentado ya en el Pleno, para tener una fecha para su discusión y aprobación. Entonces, hay la propuesta de que haya 3 mesas de trabajo con un tema en específico. El próximo martes 24 de febrero a las 5 de la tarde se abordaría el tema de las atribuciones de las alcaldías, estos órganos de gobierno que van a sustituir a las delegaciones, y que en diciembre pues provocó mucho debate el tema de cuáles iban a ser las facultades, hasta dónde iban a poder llegar, qué tanta autonomía iban a tener, y pues se quiere tener mucha claridad en esta materia. Para eso se propone esta mesa de trabajo el próximo martes 24 de febrero a las 5 de la tarde. Posteriormente, el jueves 26, esa misma semana, también a la misma hora, 5 de la tarde, se abordaría el tema de modelo e integración del órgano constituyente, es decir, quién, cuándo y cómo van a ser los encargados de redactar la Constitución de la Ciudad de México, el documento más importante en la historia de esta ciudad. Pues es muy importante que quede muy claro quiénes van a participar, cómo van a participar, cuánto tiempo van a tener, y que además de la legalidad requerida, pues se tenga mucha legitimidad en este proceso constituyente que va a ser único e histórico. La siguiente semana, la que comienza el lunes 2 de marzo, el martes 3 de marzo habría otra reunión, igual a las 5 de la tarde, para abordar esta reforma o esta redacción que desafortunadamente se coló en el 123 constitucional, apartado B, que es una reforma que no tiene nada que ver con la reforma capitalina, y que vamos a pedir que se excluya ese texto de ahí. Los duendes lo metieron y ha generado mucho desconcierto, mucha sorpresa en muchos gremios laborales, y la verdad es que no es el objeto de esta reforma, y no se vale que una reforma constitucional que tenga un fin en específico pues lleve pues en la maleta otras reformas para aprovechar el viaje que no tengan nada que ver con el tema. Entonces vamos a sacar ese tema, pero hay que hablarlo. El próximo martes 10 de marzo habría una reunión general ya de las comisiones. Para el 12 de marzo ya se procederá a su segunda lectura, discusión y votación del dictamen en el Pleno. Ese es el calendario que se dio a conocer ayer, por eso lo estamos distribuyendo hoy entre los miembros de la comisión, y bueno, esperando que se pueda cumplir con ese calendario. Adelante, senadora Mariana. Un comentario solamente con el tema de reforma política del Distrito Federal. Por parte de Acción Nacional hay toda la voluntad política para poder aprobar la reforma política que llevamos buscando durante tantos años para la ciudad, pero tenemos temas que para nosotros son irreductibles, y esperamos, presidente, que nos ayude también a que se puedan generar los consensos adecuados, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la necesidad de que las delegaciones del Distrito Federal puedan tener patrimonio propio, puedan tener también personalidad jurídica, que pueda ser una asamblea constituyente específica solamente para redactar la constitución política, y que cada uno de los constituyentes tenga la posibilidad de poder presentar una redacción de constitución. También el tema de la Asamblea Legislativa, democracia en la Asamblea Legislativa, tal y como ocurre en el Senado de la República y en Cámara de Diputados, en donde hay espacios para todos los partidos políticos, para las 3 fuerzas políticas más importantes. En la Asamblea Legislativa no es así.
la que tiene mayoría es la que se queda en la Comisión de Gobierno los 3 años. Vamos a seguir apretando con mucha fuerza para ello y, por supuesto, también la parte de las facultades a las delegaciones políticas. Necesitamos regresar muchas de las facultades que se les quitaron a las delegaciones en el año 2000 y en el año 2006. Y también, por último, vamos en busca de esos duendes que trataron de hacer su travesura para una reforma constitucional aprovechando el viaje. Y por último, el tema que quería plantear, y agradezco mucho que me haya permitido presentarlo en este momento, porque estaba haciendo una redacción, una adecuación a la redacción, concretamente con el tema de Coajimalpa. Y como no se lo había planteado, presidente, con anticipación, pues yo me esperaré a hacerlo ante el Pleno. Yo pretendía lograr de esta comisión un pronunciamiento como tal, pero si lo adecuado es hacerlo a través de un punto de acuerdo, así lo haré, pero quería dejarlo de manifiesto en esta comisión, en donde creo que el Senado de la República pues debe pronunciarse primero a favor de la transparencia, del esclarecimiento de los hechos, del adecuado deslinde de responsabilidades ante la lamentable explosión ocurrida en el Hospital Materno Infantil en la delegación Coajimalpa, y estaré buscando también que se pueda hacer un exhorto al Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades locales y federales encargadas de la protección civil a supervisar y emitir un diagnóstico sobre el estado que guardan las instalaciones hospitalarias en la Ciudad de México. Yo espero que me puedan hacer segunda, que nos podamos sumar a un punto de acuerdo que pretendo presentar en próximos días ante el Senado de la República. Es cuanto. Gracias, senadora. Por supuesto que lo apoyaremos. Y bueno, con esto vamos terminada la reunión, siendo las 18:21, pues damos por clausurada la 5ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, presidente.